Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cristian y bienvenidos a un nuevo tutorial para Horizon Designs. En esta clase de hoy de Aprendiendo Maya vamos a ver los materiales, qué son los materiales, qué son las texturas y qué son los shaders, ¿vale? Entonces, antes de empezar con todo ese tema, tenemos que entender una parte muy importante del programa que son los nodos. Voy a crear un momento 5 cilindros que usaremos más adelante para los materiales y para ir definiéndolos. Y os explicaré qué es el editor de nodos, qué significa esto, que es un programa que funciona por nodos y varias cosas más. Entonces vamos a empezar por el panel de atributos que tenemos aquí a la derecha. Hasta ahora solo hemos dicho que en el panel de atributos aparecen características en distintos grupos del objeto que tenemos seleccionado, ¿sí? Tenemos la forma del cilindro, características del cilindro, el Initial Shading Group y un material que se llama Lambert 1, ¿sí? Que hemos presentado en la clase de polígonos. Entonces, esto todo, en principio, a nosotros nos consta que son distintos tipos de menú, pero en verdad son nodos entrelazados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seleccionar un cilindro cualquiera, la verdad es que da exactamente igual, y vamos a ir a Window y hay un panel aquí que se llama Hypergraph Connections. Entonces el Hypergraph es un panel que nos enseña los nodos que están seleccionados actualmente y Connections, pues tal y como indica la palabra, indica la forma en que están conectados los nodos. Entonces vamos a pulsar en Connections y vemos que nos saldrá nuestro panel de nodos. Entonces aquí tenemos que fijarnos que el P-Cylinder 1, que es aquí el primer nodo que tenemos, cada uno de estos rectángulos representa un nodo distinto. El cilindro 1 representa las propiedades globales de nuestro objeto, es decir, su posición en el eje, rotación, escala, visibilidad, todo eso que vimos hasta ahora. Y después fijaos que tenemos aquí las otras series de nodos. Primero, esto define que es un polígono, ¿vale? Polycylinder. Después tenemos lo que define la forma del polígono y una cosa que se llama Initial Shading Group. Y la definición de polígono está unida a la forma del cilindro y está al Initial Shading Group. Entonces no tenemos que saber exactamente de momento por qué existen estos nodos ni nada, solo recalcar que el Initial Shading Group es aquel nodo que tienen que tener todos los objetos para que se les pueda aplicar un material, ¿vale? Entonces es eso, simplemente que es un programa que funciona con nodos y es importante saberlo porque vamos a emplear una pestaña que se llama Hypershade, que es para asignación de materiales y la verdad es que es una ventana buenísima que nos ofrece Maya y veréis que les podréis sacar muchísimo partido. Entonces podríamos empezar por definir qué son los materiales, los shaders y las texturas, porque es un concepto que cuando estamos empezando en el mundo del diseño digital es un poco complicado de diferenciar, ¿sí? Entonces los shaders, digamos que están todos agrupados dentro de una cosa que se llama material. Y después las texturas son otra cosa aparte que se les puede aplicar a los materiales. Entonces, en resumen, los materiales, digamos que si estamos en una pirámide, los materiales estarían en la punta. Sí, sería lo más importante de todos. Y englobaría tanto los shaders como las texturas. Entonces, ¿qué son los shaders y las texturas? Bien, los shaders son distintos tipos de material que presentan características distintas entre ellos. ¿Sí? Ahora mismo vamos a ver aquí en la pestaña de rendering, tenemos aquí los shaders básicos y principales de Maya, que son estos 5 que nos aparecen aquí, de color gris, y veremos que cada uno tiene propiedades comunes y propiedades distintas entre ellos, que eso los define como shaders únicos, ¿vale? Y después las texturas en principio son fotos, que pueden servir para diferentes cosas. Podemos clasificarlas en dos tipos. La primera, que son texturas visuales, y las texturas modificadoras. Las texturas visuales son aquellas que nosotros aplicamos a nuestro material y se vería de la forma de la foto, o sea, de la textura que apliquemos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una foto que es, una foto de listas blancas y rojas, por ejemplo. Nosotros le aplicamos esa textura a un objeto, como puede ser este cilindro, y se vería dicho cilindro por fuera serían rayas rojas y blancas, como indica la textura. Y después las modificadoras son aquellas que funcionan por escala de grises, ¿sí? Son fotos que tienen escala de grises. Puede ser de muchos tipos, como veremos ahora. Pero todos los programas, Cinema 4D, 3D Max, Maya, digamos que emplean esta escala de grises para modificar nuestro objeto en base a los materiales. Entonces, si nunca habéis trabajado con ello, ahora mismo estáis un poco perdidos, pero veremos más adelante en qué se basan esas texturas. Entonces, vamos a empezar por los primeros materiales que tenemos aquí. Y vamos a ir aplicando uno a cada cilindro y ver las diferentes características.
Entonces podemos aplicarlo de dos formas. Si vamos al menú, o sea, a la pestaña de rendering, tendremos aquí los materiales o podemos asignarlos haciendo clic derecho, asignar nuevo material y nos saldrá una lista. Entonces, lo primero así como observación, ya que vimos lo de los nodos, esta lista pone asignar nuevo material, que el lenguaje, digamos, más avanzado que os acabo de explicar sería como crear un nuevo nodo, ¿sí? Se crearía un nuevo nodo que aparecería en nuestro panel de atributos. Por defecto, ¿os acordáis que dije que el Lambert 1, que es un tipo de shader, está aplicado a todos los materiales que se crean en la escena? Entonces, Lambert, si os fijáis, es este del medio y es uno de los shaders principales y lo definiremos cuando llegue su momento. Entonces, vamos a empezar por el primer shader que tenemos aquí, que se llama Anisotropic Material, ¿sí? Si le aplicamos, fijaos que ya nuestro objeto cambia. En vez de ser un objeto completamente gris, tenemos una raya blanca que lo atraviesa verticalmente y bastante definida, ¿no? Entonces, estas rayas blancas representan el especular. Sí, la especularidad es la propiedad de los objetos para devolver la luz. ¿Sí? De qué forma interacciona la luz sobre los objetos y cómo estos la devuelven al entorno. O sea, cómo la representan en su capa. Entonces, estos materiales, los 5 que vamos a presentar ahora, están caracterizados porque todos tienen distintos tipos de especular, ¿sí? Por eso digamos que son los más básicos, solo se diferencian en eso. Entonces vamos a aplicar ahora mismo el segundo material, que es el Blend Material, ¿sí? Este es caracterizado porque se usa mucho el material para crear metales, ¿sí? Dado el especular que tiene, si os fijáis aquí es bastante brillante y muy metálico el especular, se usa para representar materiales en nuestros objetos tridimensionales. Entonces vamos a aplicarle este material a nuestro cilindro. Y digamos que la diferencia no es casi notable comparado con esto. Dependiendo del ángulo en que tengamos nuestra cámara se notará más o menos. Aquí se nota bastante, aquí sin embargo no se nota nada. Eso depende de cómo le esté dando la luz. Si os fijáis, no hemos llegado todavía al apartado de luces, que será el tema siguiente, pero en principio no tenemos luces en la escena, ¿sí? No hemos agregado ninguna y no sabemos cómo se agregan. Pero acordaos que en nuestro Window Outliner teníamos aquí una cosa que se llamaba Default Light Set, ¿sí? Y es lo que usa Maya por defecto para iluminar nuestros objetos. Entonces la especularidad de nuestros objetos, si no tenemos luces activas, estará condicionada por el Default Light Set que aparece aquí. El siguiente material que nos toca es el Lambert. Y fijaos que aunque nosotros ya tenemos un Lambert aplicado, no deberíamos usar el que nos viene por defecto. ¿Y eso por qué? Bien, imaginaos que usáis el mismo Lambert el propio Lambert para cambiarle, yo que sé, por ejemplo, el color de nuestro cilindro. El problema es que este Lambert 1 es un nodo que está compartido con todos los que no tienen materiales asignados. Lo que quiere decir que si nosotros cogemos aquí y lo cambiamos a un color azulado, por ejemplo, veis que cambiará en todos los cilindros porque, como acabo de decir, es el mismo nodo y todos tendrán las mismas características. Entonces, para no complicarnos la vida, es mucho mejor aplicarle un Lambert por encima y eliminar este. Entonces, si clicamos aquí encima, vemos que el Lambert 1 desaparece y tenemos una cosa que se llama Lambert 2, en el que si cambiamos el color, fijaos, ponemos un color azul como antes, solo cambiará en ese cilindro en concreto. Entonces, el Lambert se caracteriza porque es un material, de estos 5 materiales, es el único que no tiene especular, ¿sí? Es aquel que no se ve afectado por la luz. Por ejemplo, una alfombra, sí, es el primer caso que se me ocurre. Una alfombra no reacciona a la luz, sí. Vosotros tenéis una alfombra en vuestra casa, por muchas luces que hayan encendido, la alfombra se va a ver con más claridad o menos, dependiendo de la intensidad de la luz. Sin embargo, no va a reflectir la luz de ninguna forma, ¿sí? Entonces vamos a acabar con los otros dos shaders que nos quedan aquí principales. Uno se llama Foam, ¿sí? el Foam Material. Vamos a aplicarlo. Y este está caracterizado porque tiene un especular, fijaos que ya lo veis en la foto, justo aquí también es la misma foto, muy marcado, es como un punto. Si nos movemos un poco por aquí veis que es un especular muy marcado. Y después tenemos una variación del Foam que se llama Foam I. Entonces es como el Foam que acabamos de aplicarle a este cilindro de aquí, sin embargo que con un especular más disperso y que no afecta al material general. Eso de que no afecta al material general me refiero a que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el material Blend que aplicamos a este cilindro de aquí, fijaos que la luz reflecta aquí, pero gran parte de la esfera que vemos aquí como previsualización se ve afectada. Sin embargo, este tiene un especular del mismo tamaño que este prácticamente,
pero la parte de abajo se ve más oscura, es decir, no le afecta el especular. Esas son cosas que iréis viendo cada vez que, o sea, según vayáis trabajando con los materiales. No tenéis por qué saber, digamos, las características de cada uno de memoria. Es simplemente ir probando, como todo en este programa, básicamente. Entonces ya le aplicamos el Font 1, vamos a clicar en este y Font I. Le aplicamos y tendremos todo listo. Bien, fijaos que vamos a clicar en el primer material de aquí y tenemos el Anisotropic 1, que es el nodo que define el material Anisotropic para nuestro primer cilindro. Tenemos una tabla común a todos los materiales que le apliquemos en la escena, que se llama atributos comunes de los materiales. Entonces, esta tabla de aquí, con estas características, color, transparencia, color ambiental, tal, la tendrán absolutamente todos los materiales en la escena. Fijaos que nuestro Blim tiene exactamente lo mismo, color, transparencia, color ambiental, lo mismo para el Lambert, que tiene las mismas, el Font y el Font I. Bien, entonces estas características vamos a hacer pruebas con el Lambert mismo, da igual con cuál sea. El color, pues ya enseñé lo que hacía y básicamente pues es lo que dice, cambia el color de nuestro material. Y este color puede ser, o sea, digamos que los colores que nos ofrece Maya es de hasta 16 millones de combinaciones de colores. Esto viene dado por el número de bits que se usan en los canales rojo, verde y azul, que lo explicaré en un vídeo de teoría que me parece bastante interesante y seguro que os gusta. Pero por el momento vamos a dejarlo en que cambia el color de nuestro material. ¿Sí? Vamos a pulsar Control Z para volverlo a gris. Después, transparencia. Digamos, una propiedad muy útil para simular, por ejemplo, cristales. Sí, sabéis que los cristales, dependiendo de las propiedades del cristal, se va a ver un poco a través de él, se va a ver completamente a través de él, o sea, va a ser completamente transparente, como en este caso. Fijaos que nuestro cilindro es completamente transparente si nuestra transparencia la ponemos a tope. Sin embargo, la ponemos por la mitad y vemos que se ve un poco a través de él. Fijaos que se ve el grid por ahí detrás, si os fijáis. Entonces, Control Z para volverlo al principio. Color ambiental es, digamos, la claridad de nuestro material. Esto normalmente se usa para, en una escena que tengamos poca iluminación, sí que tengamos una iluminación así débil y tal, es para asignar digamos, una luminosidad mínima al material. Es una técnica de iluminación algo más avanzada y no nos vamos a meter en ella ahora mismo porque no, digamos que con los conocimientos que tenemos actualmente no nos serviría de mucho, pero simplemente para que lo sepáis. Sí, fijaos que aquí arriba tenemos la previsualización y cuanto más color ambiental, más claro se ve nuestro material. Incandescencia. Esto es para hacer que nuestro material emita luz, ¿sí? Veremos en clases avanzadas que hay una opción que se llama iluminación global y activando esa opción nos permite que nuestros materiales, cuanta más incandescencia, más luz emitan. Entonces esto en principio no emitiría nada de luz, pero si hacemos un render, que es con este botón de aquí, que lo veremos en la última clase de Aprendiendo Maya, veremos cómo los objetos que tenemos alrededor se ven afectados por la luminosidad que desprende este objeto. Entonces vamos a dejarlo en 0 por ahora. Después Bump Mapping, lo veremos ahora en un poquito. Diffuse es básicamente lo mismo que color ambiental, pero al revés. El máximo de diffuse es esto, sí, que podéis poner aquí la previsualización, pero es lo mismo que si nosotros aumentamos un poco el color del material. Viene a ser prácticamente lo mismo, solo que en el diffuse podemos bajarlo más que el color ambiental hasta dejarlo completamente negro y sin que le afecte la luz. Veis que da igual en qué ángulo movamos la cámara, el especular no va a tener efecto. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo tal y como estaba antes. Control Z. Ahí está bien. Siguiente. Esto, la verdad es que no sabría cómo definirlo. Es translucidez, se podría definir al español. Veis que es, digamos, la cantidad de luminosidad que capta nuestro material. No es exactamente igual que el especular, porque el especular define la forma en la que se representa la luz sobre nuestro material. Esto es, digamos, la cantidad de luz que éste refleja, ¿sí? Y después tenemos la profundidad y el enfoque de nuestra translucidad. Lo voy a llamar así porque ahora mismo no se me ocurre ninguna traducción mejor, entonces lo voy a dejar así, que no nos interesan de momento estas opciones.
Y fijaos que en cada una de las opciones tenemos un icono que está hecho por 2 cuadros blancos y 2 negros a la derecha de cada uno de los sliders que tenemos aquí, ¿sí? El slider me refiero a este puntero que se puede mover así. Y este botón, es el que se llama creación de nodo. Entonces, ¿qué es esto de creación de nodo? ¿Qué quiere decir? Si nosotros le clicamos, por ejemplo, en el color, nos saldrá la misma ventana que nos salía cuando le damos clic derecho a asignar nuevo material. Pero ¿qué diferencia hay entre asignar un nuevo material en general, o sea, haciendo clic derecho a asignar nuevo material, a asignarlo dentro de una de estas características? Bien, fijaos que el color es otra forma de decir la forma en la que se ve nuestro material. Entonces, aquí es donde entran en juego las texturas. Vamos a ir al apartado de texturas 2D que nos ofrece aquí Maya y veremos aquí varios tipos. Si le damos a File podremos importar un archivo desde nuestro ordenador, pero vamos a usar una que tenga ya que venga por defecto en Maya. Entonces vamos a hacer clic sobre el creación de nodo, vamos a ir a texturas 2D y vamos a ir a Checker. Sí, Checker es un material que es como un tablero de ajedrez. Podemos cambiar los colores, en plan, si queremos que no aparezca blanco y queremos que aparezca rojo, pues lo podemos cambiar. Cada uno de estos materiales ofrece digamos, características únicas. Para los que sepáis usar Photoshop también tenéis una opción para añadir el archivo de PSD, ¿vale? Por si os interesa. Y vamos a clicar en Checker. Entonces el Checker, fijaos que nosotros se nos crean 2 nodos. Uno que se llama Checker y otro Place 2D Texture 1. Entonces el Checker son características básicas de nuestro material. Sí, tenemos color 1, que podemos cambiarlo a azul si queremos. Fijaos que así los cuadrados negros cambian a ser azules y en vez de cuadrados blancos queremos tener cuadrados rojos. ¿Veis? Fijaos, tenemos aquí la previsualización. Vamos a dejarlo así. Y Place 2D Texture es una cosa más avanzada que trata sobre las coordenadas UV de las texturas, que veremos en tutoriales avanzados, así que por ahora no vamos a tocarlas. En teoría, nuestro material, o sea, digamos, la textura ya está aplicada a nuestro material. Y tenemos aquí la previsualización. ¿Sí? ¿Veis? Debería aparecer un material con cuadrados rojos y azules. Sin embargo, en nuestra pantalla no aparece nada así. Entonces, eso es porque nuestro viewport está configurado para no enseñarlo. Pero podemos ir a Shading. Y tendremos aquí... Smooth Shade All es en el que os viene por defecto. Y... ahora mismo no me acuerdo qué opción era, pero Lighting... Render High Quality... No, ahora mismo no me doy cuenta en qué opción tienes que clicar. Creo que era botón 6. Sí, eso, exactamente, botón 6. Perdón, se me fue un poco... No me acuerdo cómo se pulsaba. Entonces, por defecto, nuestro viewport aparece por... Digamos, solo aparecen los colores de los materiales y sus propiedades. Es decir, solo aparece si le aplicamos un color al material y su textura, o sea, sus propiedades de shader. Es decir, el especular, en este caso, por ejemplo. Pero no aparecen las texturas a no ser que nosotros le digamos lo contrario. Entonces, si pulsamos el botón 6, activaremos la vista de texturas también. Y en este caso tenemos nuestro checker. ¿Os acordáis que eran cuadrados blancos y negros aplicados sobre el cilindro? Podemos ir a fijaos que en el color ahora ya no nos aparece la opción de crear nodo, sino que tenemos una pestañita que es una pestañita de input. Esto quiere decir que nos va a llevar a otra ventana que tenga que ver con lo que está aplicado a la capa de color. Vamos a ir adentro de esa ventana y sin querer cambié los colores al darle a control Z. Vamos a ponerlo otra vez en rojo y en azul. Y fijaos que nuestro cilindro ahora tendrá una textura roja y azul. Fijaos que no se ve completamente uniforme, es decir, los cuadrados que hay aquí no coinciden con los de aquí, estos son más grandes que estos, y eso es debido a nuestro nodo de crear, ¿cómo se llama? De Place 2D Texture que vimos antes. Entonces eso lo veremos más adelante. No tenéis nada, digamos, no tenéis que preocuparos por los UVs todavía, que es lo que nos permite posicionar bien nuestra textura y que cuadre perfectamente. Simplemente quedaos con eso, ¿sí? Este es un tipo de textura visual, como os dije. Es una textura que cambia el aspecto por fuera de nuestro objeto, que le aplica color dependiendo de la foto o del archivo que nosotros lo importemos. Y vamos a ver ahora un
un ejemplo de bump que habría que aplicar una textura de escala de grises. Entonces, para ello vamos a usar un plano porque sería más fácil de ver. Vamos a ir al apartado de polígonos, clicamos en el plano y lo movemos un poco para adelante. Vamos a aplicarle al plano en rendering y vamos a aplicarle el Lambert. Para quitarle el Lambert 1, ahora tendremos un nodo llamado Lambert 3. Y el color, la verdad es que vamos a dejarlo tal y como está, no nos molesta. Y vamos a ir a Bump Mapping. Fijaos que este es el único apartado de las características comunes de los materiales que no tiene slider, es decir, no hay que escoger ningún valor. Solamente tendremos que importar un archivo. Vamos a clicar en el botón de crear nodo. Vamos a ir otra vez a texturas 2D. Y en este caso podemos darle a grid. Entonces ya fijaos que por defecto nuestro material, digamos, nuestro plano cambia bastante. Fijaos que de repente aparecen unos cuadrados pequeñitos que aparecen por el plano, ¿sí? Pero que en verdad no son una textura. Es decir, estos cuadraditos que tenemos aquí, perdón, se me acaba de escapar el ratón, son del mismo color que el plano en general. Entonces, ¿qué es lo que hace una textura de escala de grises? Bien, eso es al principio quizás un poco complicado de entender, pero intentaremos, intentaremos explicarlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, fijaos, si nosotros vamos a grid 1, que es el nodo que nosotros acabamos de agregar, podemos cambiarle las propiedades, digamos, de anchura, de altura, ¿sí? Que podéis estar investigando con estas opciones, la verdad es que se descubren bastantes cosas. Y esto es referido, fijaos que pone anchura en U y largo en V. Eso es porque las texturas en verdad son imágenes bidimensionales. Solo tienen dos coordenadas. Es decir, no tienen X y Z como tiene el mundo 3D, sino que tienen como si tuvieran XY simplemente. Solo que en vez de llamarlo XY, lo llaman UV. Sí, de ahí vienen las texturas UV mapping. entonces se refiere a eso. V se refiere a dos coordenadas, es decir, sin profundidad. Dejémoslo ahí. Entonces, el color de línea no nos interesa cambiarlo, porque fijaos que una escala de grises va desde el blanco, pasando por el gris hasta el negro, y solo esos colores afectarán a nuestra textura. Entonces, dependiendo de la opción a la que apliquemos texturas modificadoras, pasará una cosa u otra. En este caso, vamos a ir a nuestro grid y nos fijamos que las texturas negras, ¿sí?, tienen los cuadraditos negros de la foto que corresponderían aquí. Este cuadradito, por ejemplo, correspondería al segundo de aquí. Se ven de una forma distinta a las otras que son de color blanco. Bien, entonces esto quiere decir que nuestro color blanco activará, digamos, será una forma de indicarle que se active la opción que nosotros hemos seleccionado. Esto quizás os sea un poco difícil de entender al principio, pero imaginaos una cosa, el bump por defecto es una opción que nosotros podemos deformar la textura, el objeto, pero de forma falsa. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis y nosotros miramos así el plano, parece que nuestros cuadrados están a una altura distinta que nuestro plano, es decir, como que subieron para arriba. Sin embargo, nosotros ponemos la cámara, la rotamos un poquito y nos desplazamos y vemos que en verdad el plano sigue completamente recto, ¿no? O sea, no tiene ninguna cosa para arriba ni ninguna cosa para abajo. Por eso digo que es un desplazamiento falso. Esto es muy útil, por ejemplo, a la hora de crear alfombras, por ejemplo, que no queremos que nuestro ordenador tire demasiado de ellas, es decir, no queremos que la alfombra tenga las subidas, estas como si es una alfombra de pelos, no queremos que esté toda desplazada porque eso sería muchísima geometría y nuestro ordenador se saturaría. Entonces creamos un desplazamiento falso, es decir, hacemos creer al render que está desplazado cuando en verdad no lo está si lo vemos desde esta perspectiva. Bien, entonces lo de los colores que os estaba explicando, lo blanco quiere decir que se active la opción, es decir, que se active el bump en este caso. Le estamos diciendo que las partes blancas que coincidan con nuestro plano se desplacen y las negras no. Y esto sirve para absolutamente todas las texturas modificadoras. Lo blanco es que lo active y lo negro es que lo deje tal y como está. Y digamos, si lo dejamos gris, es que lo active pero la mitad que si lo activas en blanco. Entonces, digamos que la escala de grises es como definirlo como la cantidad que quieres que
afecte dicha propiedad a la textura. No os preocupéis, estoy seguro de que alguno ya se ha perdido porque en verdad es un poco complicado y habría que poner ejemplos más avanzados para entender estas cosas. Es una forma de presentarlo. Acordaos que en esta clase de Maya yo en verdad quedo completamente satisfecho simplemente para que entendáis los conceptos básicos y he de entender que este no es un concepto tan básico como parece. Bien, entonces vamos a dejarlo por ahí y pasamos a la siguiente propiedad, que es los especulares. Entonces esto vamos a dejarlo aparcado por ahora. Si lo habéis entendido, a mí me parece estupendo, pero si no, tranquilos que habrá tutoriales avanzados sobre eso y me aseguraré de que lo entendáis perfectamente. Bien, entonces lo último que vamos a ver hoy es digamos las distintas características de los shaders. Entonces dijimos en un principio que teníamos los atributos comunes a los materiales, que eran características que tenían todos y cada uno de los shaders, y después justo en la tabla de abajo tenemos una cosa que se llama especular. Entonces este especular es la línea esta blanca en este caso que aparece aquí, que es la forma en que se refleja la luz. Entonces estas propiedades se pueden cambiar, fijaos, podemos cambiar el ángulo en que refleja la luz, si queréis algo muy concentrado o que esté más disperso por todo el material. ¿Queréis lo mismo pero en el eje Y? Es decir, ¿queréis una línea larga o que se concentre en un punto? ¿Sí? Fijaos aquí en la previsualización, que es donde tenéis que mirar. Vamos a dejarlo una cosa así. Esto, ¿queréis que esté deformado o queréis que sea así más puntiagudo? Esto, digamos, no tenéis por qué saberlo, pero digamos, no me refiero, son como 6 o 7 opciones, simplemente es ir cambiándolas y ver cuál os conviene más dependiendo del objetivo que queráis conseguir. El color del especular lo podemos cambiar, es decir, la luz queremos que la reflecta de una forma roja. La verdad es que esta es una opción un poco inútil, digamos, yo nunca le he visto demasiada utilidad, pero si está ahí por algo será, yo no me voy a meter con ello. Bien. Entonces, fijaos que estas propiedades de ángulo, cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, no son las mismas para los distintos shaders. Por ejemplo, nosotros clicamos ahora en nuestro Bling y vamos a ir al apartado de Bling, especular, y vemos que ya tiene menos opciones que tenía el Anisotropic, la verdad, no me acuerdo el nombre, es un nombre muy raro. Pero tenemos cosas distintas, es decir, la primera opción que se llama Eccentricity, es decir, quieres que nuestro especular esté esparcido o concentrado en un punto. El roll-off quiere decir, es un poco el fall-off, es decir, los bordes, si quieres que se note, quieres que tenga mucha opacidad o poca, o ninguna incluso, reflectividad de nuestro especular. Y ya os digo, estas son características que tenéis que ir vosotros descubriendo dependiendo de lo que queráis conseguir. Acordaos que el Bling no tiene especular, entonces no tendremos nada que ver en este material. En nuestro font sí que tendremos un especular, que será este de aquí. Fijaos que ya da igual cómo lo pongamos, el font es caracterizado porque, aunque nosotros digamos que sea lo más disperso posible, siempre va a estar muy concentrado. Veis que el especular brilla muchísimo, ¿sí? Lo mismo, podemos cambiar el color, reflectividad, etcétera, etcétera. Esto del color de reflectividad quiere decir, es lo mismo que la escala de grises, ¿sí? Si le aplicamos un color blanco, se va a ver distinto dependiendo de lo que queramos conseguir. Si le aplicamos un color gris, va a ser, digamos, un tono medio, o sea, un término medio entre el blanco y el negro. Ahora aparentemente no pasa nada, pero ya os digo que hay que poner ejemplos más avanzados para entender estas cosas. Y por último tenemos el font Y, que tenemos digamos, es una mezcla entre el font y el bling, ¿sí? Tenemos, fijaos, el whiteness es la intensidad, digamos, se podría traducir como intensidad. Y veis que a la vez que movemos nuestro cursor, nuestro material que tenemos aquí va cambiando. Veis que va cambiando de blanco a negro. Sí, a esto me refiero yo con que funciona con una escala de grises. Y fijaos cómo va cambiando aquí arriba según movemos la barra. El color de especular, reflectividad, exactamente algunas características se repiten con respecto al resto de shaders. Entonces, entiendo que esta haya podido ser una clase liosa, simplemente quiero que os quedéis con la diferencia entre material,
que es lo que engloba todo, shader, que son los distintos tipos de materiales con características distintas, y las texturas, que pueden ser visuales, como en este caso, que nosotros le aplicamos y sale, o sea, aparece por fuera de nuestro objeto, envuelve nuestro objeto, o en vez de visuales, que sean modificadoras, es decir, gracias a una escala de grises, que nuestro objeto se deforme. En este caso, acordaos que hemos aplicado un bump. ¿Sí? En el Lambert, características comunes, bump, le hemos aplicado un grid para que parezcan que unos cuadrados salen hacia arriba, mientras que el resto queda plano, cuando en verdad es algo visual, es algo falso, y nuestro plano sigue recto de todo. Esto es, acordaos, para simular desplazamiento. Es básicamente lo que quiero que os acordéis, estas características, aunque no os acordéis de todas, en plan transparencia, muchas ya, como podéis ver, son muy, digamos, muy intuitivas. Ya por el nombre suponéis que va a hacer, y si no sabéis es simplemente dar un toquecito y decís, oh, es verdad, el color ambiental le daba más claridad a nuestro objeto. Pues es de lo, digamos, lo que tenéis que acordaros. Entonces, nada más por hoy. La clase siguiente es luces, cámaras y sombras. Y nos quedaría esa clase y otra más, que la de render, y acabaríamos con la clase de aprendiendo Maya, en la que, como dije a lo largo de esta sesión, quiero que os quedéis con cosas fundamentales, pero que no os preocupéis por si no entendéis algo o la gran mayoría de las cosas. Si veis que os preocupa mucho el asunto, siempre podéis mandarme un correo que aparece en la página web de Horizon designsonline.webly.com, o mismo dejádmelo en los comentarios de YouTube o en la página de Facebook, por si acaso surge una duda y tenéis que responderla rápidamente antes de que lleguen los tutoriales avanzados o cualquier cosa. Entonces, espero que os haya gustado la clase, que hayáis aprendido bastante. Tomamos con calma esta parte de la clase de Aprendiendo Maya sin preocuparos, y nos vemos en la siguiente.